Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio se desarrolló en la zona de Europa Occidental. Entonces, si recurrimos al mapa, toda esta parte en anaranjado fue el inicio del Imperio Carolingio, y ya cuando llega al poder Carlomagno se apodera de esta parte en amarillo y en verde. De manera simultánea se estaba desarrollando en el norte de África el Imperio Árabe, que había conquistado toda esta parte, incluso llegando hasta la península ibérica. Bueno, los antecedentes más próximos del Imperio Carolingio lo vamos a encontrar en el Reino Franco, y es que en el Reino Franco estaba la dinastía merovingia gobernando, con los últimos reyes a los cuales se les conoce como los reyes holgazanes, debido a su incapacidad para gobernar, a su falta de intención, a la falta de decisión política que tenían, porque ellos en realidad no eran quienes gobernaban, sino sus ayudantes, y a esos ayudantes se les llamaba mayordomos. El último rey de la dinastía merovingia va a ser Childerico III, cuyo mayordomo era Carlos Martel. ¿Y en qué momento Carlos Martel gana más popularidad y se vuelve más importante que Childerico III? Luego de la batalla de Poitiers. Eso quiere decir aquella batalla en la cual los francos frenan el avance de los árabes musulmanes. Sin esa batalla, si esa batalla se perdía, los árabes hubieran conquistado todo el reino franco y hoy en día no estaríamos hablando del Imperio Carolingio. Estaríamos hablando de repente del gran imperio árabe que conquistó hasta Europa. Porque sí, vamos a hablar de los árabes, pero no llegaron hasta Europa Occidental, Europa Central. Llegaron hasta la península ibérica. Entonces Carlos Martel se vuelve más importante y es su hijo, Pipino el Breve, quien derroca a este Childerico III y se afianza como gobernador. Pero para tener aún un poder más real, más concreto, busca una alianza con la iglesia. Por lo tanto, busca consolidar su poder conversando con el Papa Zacarías I, y a cambio de que el Papa lo certifique como nuevo rey legítimo, Pipino el Breve le regala una porción de territorio de todo el reino franco, que hoy en día serían los estados pontificios, o sea, el Vaticano, a lo cual se le conoce como la donación de Pipino. Y no va a ser pues hasta que llegue Carlomagno, quien es reconocido por ser el verdadero fundador de este imperio carolingio. Y lo que buscaba él era restablecer lo que en algún momento fue Roma Occidental, restablecer Roma. Y para eso, en el momento de su coronación, va a ser nombrado Sagrado Emperador. Por eso se le llama Sacro Emperador de Roma Occidental. Importante, ¿sabes por qué? Porque a raíz de acá, unos años más adelante, se va a crear un nuevo imperio llamado el Sacro Imperio Romano-Germánico. Y existe un debate pues sobre quién es su primer emperador, Otón I o Carlomagno, porque Carlomagno también va a ser nombrado Sagrado Emperador, Sacro Emperador de la Roma Occidental. Bueno, ¿cómo fue su organización política? Fue de la siguiente manera. Política administrativa. El imperio carolingio estaba dividido en marcas, es decir, son provincias pero se encuentran en la zona de frontera. Prácticamente se puede decir que son provincias militares para evitar el asedio y la invasión de otros pueblos. Luego tenemos los condados, que son provincias civiles, donde viven personas civiles, no son militares. Y los ducados, que son la unión de condados y de marcas incluso, y que van a encontrarse pues a cargo de un duque. El condado se encuentra dirigido por un conde y las marcas se encuentran dirigidas por un marqués. Tanto los ducados y los condados se encuentran en la parte interna, mientras que las marcas se encuentran en las zonas fronterizas. A ver, si nos recurrimos al mapa, acá vamos a encontrar, por ejemplo, en la frontera, la marca de Soraba, la marca oriental, la marca de Dalmacia, hay varias marcas, la marca panónica. ¿Para qué? Para evitar el avance de pueblos
extranjeros, otros bárbaros, como por ejemplo los eslavos, los ávaros, los serbios, igual acá, la marca bretona, la marca hispánica, etcétera. Y ya adentro sí habían condados y ducados. Esa era su división. Y el encargado de supervisar todo eso era un personaje llamado el Misi Dominici, el enviado del Señor. Ese personaje era enviado por el emperador, en este caso Carlomagno, y supervisaba que todo se desarrolle con normalidad, que no haya corrupción de autoridades, por ejemplo. Respecto a su cultura, es importante la educación, porque va a dejar muchos aportes a la cultura occidental actual. Hay un tipo de educación llamado educación palatina, que era para la nobleza, la educación conventual, que era para los clérigos, para los religiosos, y la educación parroquial, que era popular, pues, ¿no? ¿Y qué es lo que se enseñaba? Bueno, se enseñaba las 7 artes liberales. Primero, el trivium, que son 3 cursos relacionados con las letras, que vienen a ser la gramática, la retórica y la lógica. Y luego se enseñaba el quadrivium, 4 cursos relacionados a la matemática, a los números, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. ¿Cómo es que este imperio, siendo tan importante, llega a su decadencia? Bueno, uno de los descendientes de Carlomagno, llamado Ludovico Pío, mediante el Tratado de Verdún, divide al imperio entre sus herederos. A Lotario, su hijo Lotario, le deja este reino de Lotaringia, todo lo que está en verde. Acá en esta parte de amarillo son los estados pontificios, eso que le regaló Pipino el Breve al Papa. A su hijo Carlos el Calvo le deja toda esa parte de Francia, el reino franco, y a su hijo Luis el Germánico le deja toda esa parte de lo que es hoy en día Alemania. Claro, en la actualidad ya no existe Lotaringia, solamente existe Francia y Alemania. Y bueno, parte de Italia. Y ya cuando está dividido, pues es presa fácil de otras expediciones, de otras invasiones, ¿no? ¿Cuáles son los aportes culturales del Imperio Carolingio? Primero, que difunden ampliamente el cristianismo por toda Europa occidental. Van a surgir a través del Tratado de Verdún nuevas naciones, y con esas nuevas naciones también surgen nuevos idiomas. Y por último, a nivel educacional, el uso de las letras minúsculas. Debido a que las mayúsculas demandaban mucho tiempo, se hace uso ahora de las letras minúsculas. ¿Bien? Además, tenemos que conversar el día de hoy sobre el feudalismo, porque acá en el Imperio Carolingio se vivió el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo es un modo de producción que se vivió en Europa occidental, más o menos entre los siglos IX y XIII. Es un fenómeno político, económico y social que, según Carlos Marx, prosigue a la época del esclavismo. El hombre ya supera el esclavismo y entra al feudalismo. Acá lo puedes ver del siglo IX al siglo XIII en la zona de Europa occidental, es decir, el Imperio Carolingio. Este es el mapa de Europa hacia el año 1000. Ya se ha dividido el Imperio Carolingio, el Reino de Francia, Imperio Germánico, ya no existe Lotaringia, ha surgido el Reino de Borgoña. Mira, cada vez más grande es el Reino de España, porque están expulsando poco a poco a los árabes que se han apoderado de la península ibérica y están surgiendo otros reinos. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo surge el feudalismo en Europa? Primero, porque Roma ya no existe. Y si Roma ya no existe, deja de existir también el último imperio esclavizador. Ya no hay más sociedades que esclavicen, porque los bárbaros tienen otro tipo de relación. La desintegración del Imperio Carolingio. Cuando se desintegra el Imperio Carolingio, surgen 3 reinos, y esos reinos están divididos, recuerda, en ducados, en marcas, en condados, en pequeñas provincias, y cada provincia
siendo más rural todavía como eran los bárbaros, tiene cierta autonomía, es decir, son autárquicos, producen para ellos mismos, producen lo que van a consumir, y cada uno de estos condados, provincias, marcas, van a empezar a denominarse feudos, y cada feudo va a tener pues su señor feudal. Por lo tanto, el imperio carolingio, al desintegrarse, da origen a la formación de estos feudos. Unas nuevas invasiones bárbaras, donde no se reconoce la autoridad del rey para defenderlos y por lo tanto la gente recurre a refugiarse en sus señores feudales, en los marqueses, en los condes, en los duques. Y la costumbre germana de vinculación, es decir, los bárbaros que han venido a invadir Roma en la primera oleada de invasiones bárbaras en el siglo V han traído con ellos su costumbre de vinculación. Trabajan para alguien a cambio de tierras, a cambio de productos. No es como en Roma, que esclavizaban. Es otro tipo de producción. ¿Qué pueblos bárbaros invadieron en esta época? Pues los vikingos, en color morado, mira, de la zona de Europa del Norte, los vikingos. Los sarracenos, del norte de África. Los magiares, de la zona de Asia. ¿Cómo fue la economía durante el feudalismo? Bueno, principalmente fue una economía autárquica, de autoabastecimiento. Lo que se producía en el feudo se consumía en el feudo. Había muy poco comercio, no había mucha manufactura, era una sociedad bastante ruralizada. La propiedad de la tierra te aseguraba el desarrollo de la agricultura. Acá tenemos, por ejemplo, un feudo. Todo esto es un feudo. Son tierras que le pertenecen a un señor feudal. El señor feudal principalmente vive en el castillo, con todos sus séquitos, su servidumbre, etc., ¿no? Y en la aldea viven los campesinos. En esta aldea vamos a encontrar mansos, que son tierras que el señor le ha brindado a esos campesinos para que se abastezcan, con la condición de que también trabajen tierras del señor feudal para que pueda alimentarse el señor feudal y todo su corte, y tierras comunales que le pertenecen a todo el feudo, ¿no? Todo esto es propiedad del señor feudal. Él es dueño de todo, pero les está entregando estas tierras a los campesinos que viven en la aldea para que ellos consuman lo que producen, pero también tienen que producir para darle al señor feudal. Es un tipo de servidumbre. Políticamente hablando, tenemos que decir que el sistema oficial eran las monarquías. Habían reyes, como tú puedes ver el mapa. El rey de Francia, el rey de Germania, el rey de Borgoña, etc. Pero ellos no tenían el poder. Quien tenía el poder era el señor feudal. Es decir, el sistema oficioso era el feudalismo. Por lo tanto, se dice que hay un debilitamiento del poder central. El rey no tiene mucho poder. Y un fortalecimiento del poder local. El señor feudal hace dentro de su feudo lo que quiera. Hace y deshace a su antojo. Había un gusto extremo por la caballería, por la cacería. Los tipos de guerras que se fomentaban para obtener recursos eran solamente entre militares. El arte de guerra había variado con el tiempo. Habían mejores armas de repente, pero aún era muy diferente de lo que es ahora. Solamente se convertían entre militares y a determinada hora, demostrando la caballerosidad, por ejemplo, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, este esquema político en la cual el señor puede tener un vasallo. Este es el señor feudal y tiene su vasallo. Este vasallo, ¿qué va a recibir del señor? Protección militar. Recuerda que nos están invadiendo los reinos bárbaros. Tiene que protegerme el señor. Tiene militares a los cuales se le va a pagar. Me va a dar defensa judicial. Si alguien me roba algo de mi propiedad, el señor feudal puede abogar por mí, puede darme justicia. Además, me va a dar tierras donde yo pueda producir para alimentar. ¿Y qué le va a dar el vasallo? Bueno, el vasallo le va a dar ayuda militar, tiene que ir a combatir por el señor feudal. ¿Qué más le va a dar? Le va a dar consejo. Le va a dar consejo
Por ejemplo, si es que es pertinente ingresar a una guerra, si es pertinente invadir tal territorio, etcétera. Y le va a dar ayuda económica en 3 ocasiones. La primera de ellas, cuando el hijo mayor del señor feudal se corone caballero, llega al rango máximo de la escala militar, porque ahí había, pues empezabas como un paje ayudando, seguías como un escudero cargando el escudo y las armas del caballero. Y ya luego, después de 7 años, si eres un experto con dinero, habías sobrevivido a las guerras, podías tener tu propio caballo y equiparlo. Ya eres un caballero. Cuando lo nombran caballero, el vasallo tiene que dar la ayuda económica. Segunda ocasión, cuando la hija mayor del señor feudal se casa por primera vez. Se requiere dinero y el vasallo lo tiene que dar. Y en tercera ocasión, cuando el señor feudal es tomado prisionero en alguna guerra, porque el señor feudal iba a combatir. Y cuando lo capturaban y pedían recompensa, los vasallos tenían que entregarle, pagar su fianza, pues, ¿no? Ahora, este vasallo no va a trabajar la tierra. Este vasallo va a contratar con el mismo sistema, igualito, a trabajadores, campesinos. Le va a dar protección, le va a dar justicia, le va a dar tierras que el señor feudal le ha dado a él y el vasallo le da a los campesinos para que trabajen. ¿Y qué le da el campesino a cambio al vasallo? Pues le da su producción para que se alimente y le da fuerza de trabajo. Y todo eso se hacía oficialmente mediante algunas ceremonias. Son 3 específicas. La primera de ellas, el homenaje, en el cual se jura fidelidad entre el señor feudal y el vasallo. Esta es una relación sinalagmática, eso quiere decir de mutua fidelidad. Era como un matrimonio, podría decirse, ¿no? El señor feudal le juraba fidelidad al vasallo y el vasallo le juraba fidelidad al señor feudal. Luego ocurría la ceremonia de investidura, en la cual el señor feudal le entrega al vasallo un bien. Ese bien se le llama feudo. Y el feudo podía ser, en un principio, tierras, una espada, la espada del señor feudal. Imagínate, qué tal beneficio tener la espada del señor feudal. Dinero, una bolsa de dinero, armas, caballos, pero ya con el tiempo se estableció que el feudo iba a ser una porción de tierra. Y por último, la ceremonia de la fe. Y es que durante la Edad Media, la Iglesia Católica siempre estuvo presente en todos los actos formales. Tú jurabas fidelidad, estaba haciendo esa relación, pero siempre apoyado y auspiciado por la Iglesia. Jurabas ante Dios prácticamente, ¿no? Socialmente tenemos esta pirámide. La clase alta, el rey, vive en su castillo. Los nobles también van a vivir ahí. El clero, generalmente tiene un monasterio, una iglesia. Y los campesinos que viven en la zona de las aldeas, pues, ¿no? Había unas zonas incluso más difíciles, donde la vida no era tan buena, llamadas las villas. Y a veces esos pobladores iban a robar a las aldeas. Por eso se le llama villanos, ¿no? Personas de mal vivir. Y según la Iglesia Católica, que estaba muy influyente en esta época, ha sido la época de apogeo de la Iglesia Católica, por así decirlo, la sociedad estaba dividida en 3 clases. Los velatores, que peleaban y defendían a los oradores y laboradores, una labor riesgosa pero bien recompensada, eran clase alta. Los oradores, que rezaban y oraban para que el velator regrese sano de la guerra y para que le vaya bien a los laboradores que trabajan. Es una labor bastante simple que hacen los oradores, está conformado por el clero, por la iglesia, y los laboradores, que eran la mayor cantidad de población y tenían el trabajo más pesado. Eran los que trabajaban y producían alimento para los velatores y para los oradores. Bien, primera pregunta de la autoevaluación te dice: la decadencia del Imperio Carolingio se relaciona con la división territorial entre los hijos de Ludovico Pío a través de la o del. Bueno, Ludovico Pío establece el Tratado de Verdún, con lo cual divide el imperio entre Lotario, Luis y Carlos. Y la pregunta número 2 te dice: ¿era la entrega simbólica del bien concedido
por el señor feudal a su vasallo. Se hacía entregando tierra, luego una espada y por último un documento de reconocimiento feudal. La entrega de un bien, ya la entrega de un bien no es ni el homenaje ni la fe, es la investidura, mientras que la autarquía es un sistema económico en el cual lo que se produce en el feudo se consume en el mismo feudo. Bien, recuerda que tienes una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.